La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Primero pecadores, segunda venida santos. Primero pecadores, segunda venida santos. Vamos a orar, Padre, gracias te doy por este privilegio, por este tiempo maravilloso en el que me permite, Señor, compartir tu palabra. Gracias por cada persona, por cada familia que está allá en casa atenta a este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos tres cosas: cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo entre los muertos. Sí, Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y en la autoridad de tu palabra, ato el hombre fuerte y lo declaro sin poder contra nosotros. También ato todo espíritu maligno que quiera venir a distraer, a entorpecer, a dañar, a destruir, en el nombre poderoso de Jesús, y decreto y declaro libertad en nuestra vida, porque dice la palabra que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Invocamos tu presencia, amado Espíritu Santo, ese fluir tuyo en nosotros, ese fluir tuyo en cada hogar que está abierto a este mensaje, ministrando las vidas, ministrando los corazones, Señor, trayendo libertad a las mentes, a las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Espíritu Santo, te anhelamos, Señor, porque tú eres el que nos guía a toda la verdad, tú eres el Dios todopoderoso. Oh sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, amado Espíritu Santo, fluye, ministra cada corazón, cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la bienvenida, amado Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a cada hogar que está abierto a este mensaje. Espíritu Santo de Dios, habla a cada corazón, a cada vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de hoy. Gloria al Señor. Primero pecadores, segunda venida santo. El título, Gloria al Señor. El título se refiere a que el Señor Jesucristo primero vino para salvar a los pecadores. Él dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero en la segunda venida, Él ya viene sin relación al pecado. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia santa. Así que nosotros debemos estar preparados. Y Él no nos dice en el Evangelio que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9, dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pecadores y publicanos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese fue el propósito de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, a salvar a los pecadores, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, cuando él comienza su ministerio, él dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo dijo en Mateo 4:17. Pero en Marco también, en Marco capítulo 2, versículo 16, también el Señor dice a lo que vino, En el versículo 17 dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 31, también respondiendo el Señor a la misma pregunta, dijo el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así lo dijo en el capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que ese fue el propósito de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, para salvar a los pecadores. Él dice, no haya venido a llamar a justos, porque algunos se creían justos, no que eran justos, sino que se creían justos, porque la palabra de Dios dice que todos pecamos, así que todos pecamos. Por eso cuando él comienza el ministerio dice arrepentidos, no dice solamente a los pecadores, sino arrepentidos a todo el mundo, porque todos hemos pecado, gloria al Señor. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda, después de haberlo sanado, se lo encontró en el templo y le dijo, en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le dijo, no peques más. El Señor Jesús le dijo, no peques más. O sea que si el Señor Jesús le dijo, es porque nosotros podemos hacerlo. Desde que Dios dice que no pequemos es porque lo podemos hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3, dice la palabra de Dios, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer al Señor Jesús, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? El Señor Jesús dice en el versículo 7, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque sabía que todos estaban en pecado, todos estábamos en pecado. Entonces, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Entonces, si el Señor lo dijo, si Dios lo dice, es porque nosotros podemos abstenernos de seguir pecando, El apóstol Pablo también lo dijo, se lo dijo a la iglesia en Corintios, dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 34, el apóstol Pablo dijo, velad debidamente, hay que velar, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, porque no conocen a Dios, por eso siguen pecando. Pero el apóstol Pablo lo dijo, pero también lo dijo el apóstol Juan. En el Evangelio, en el primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dijo,
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, porque en 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, por ser fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Porque en esta carrera de creyente, pues, se puede fallar. Y entonces, pero él dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, por ser fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero, hermano, entonces, pero no podemos seguir en las mismas como en el viejo hombre. No, ya, nosotros hemos nacido de una simiente incorruptible. Tenemos el ADN de Dios y por eso podemos abstenernos del pecado. Porque el Señor, mire, sí podemos, porque 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que nosotros sí podemos dejar de pecar porque Dios no permite ninguna tentación mayor a nuestra fuerza, mayor a nuestra capacidad. O sea que nosotros sí tenemos la capacidad para decirle no, no al pecado, no a la tentación. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, hermano, aquí nosotros, el Evangelio nos dice el Señor que estemos preparados. Mateo 24:44 dice que estemos preparados. ¿Y qué es estar preparado? Estar en santidad. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos amó y se entregó por nosotros, entregó su vida, murió por nosotros. ¿Para qué? Dice aquí el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? ¿Con qué fin purificó el Señor a su iglesia? Nos purificó, nos santificó a nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso debemos prepararnos, estar guardados en santidad para Él. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que guardarnos? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que guardarnos? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que el Señor nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Hermanos, tenemos que guardarnos en santidad. Gloria a Cristo, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan, Entonces Él viene. Ahora la segunda venida viene sin relación al pecado, por una iglesia sin mancha y sin arruga, para salvar a los que lo esperan. O sea, ¿quiénes son los que esperan? Los que están preparados. Los que están preparados son los que esperan. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados. Porque mire, resumiendo, el Señor vino primero para salvar a los pecadores. Pero ahora viene por los santos.
ahora viene por los santos, sin relación al pecado. Así que el que esté en pecado se queda, hermano, se queda. Ya el tiempo se está acabando, el tiempo se está agotando. Así que, si hermano, si le hemos fallado al Señor, hay que arrepentirnos, hay que confesar nuestros pecados y estar en santidad, preparados para su gloriosa venida. Aleluya, para la gloriosa venida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, otra vez, repito, en conclusión, Él vino primero para salvar a los pecadores, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora viene por los santos, por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin arruga. Así que debemos guardarnos en santidad para esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para salvar a los que en Él esperan. ¿Quiénes son los que esperan? Los que están en santidad, esperando su gloriosa venida. Aleluya, su gloriosa venida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardarnos en santidad para ti, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú viniste primero para salvarnos. Por eso moriste por nuestros pecados, para que nosotros nos arrepintiésemos, creyésemos en Jesucristo y fueran perdonados nuestros pecados. Pero ahora ya viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Gracias, gracias, porque primero nos perdonaste, nos santificaste, Señor, para que nosotros, dice la palabra de Dios, Él llevó nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora vivamos para la justicia de Dios, ahora vivamos. Así que nosotros ahora tenemos que vivir ahora en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, para irnos con Él en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a estar en santidad, ayúdanos, porque tú eres el que nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha tomado la decisión por Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida, y es entregarle tu vida a Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Así que si tú decides creer en Jesucristo, vas a recibir el perdón de pecado y la promesa de la vida eterna. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Así que te invito a que no dejes pasar esta oportunidad. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, porque Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, porque Él fue el que murió, el que entregó su vida en la cruz por nuestros pecados. Así que te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo: Padre Santo, yo vengo ante ti reconociendo que he pecado. Te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó. Yo creo en mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Por eso, Señor, abro mi corazón, recibo a Jesucristo como mi Señor, lo acepto como mi Señor y mi único Salvador. Y, Señor, y te entrego mi vida para que cumpla el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bueno, si hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios, comienza por el Evangelio de San Lucas, por el nacimiento del Señor Jesús, y sigue en orden todos los días, y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria en la vida. Gloria al Señor. Bueno, y si hay alguien en casa enfermo, quiero orar por ti. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Hay que apropiarnos de esa palabra y rechazar la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Si le ha fallado el Señor, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname, lávame con tu preciosa sangre para estar limpio delante de ti.
Bueno, yo voy a orar por ti en el nombre de Cristo Jesús. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, toda enfermedad de los huesos, enfermedad de los ojos, toda dolencia. Ahora mismo lo ordeno que desaparezca en el nombre poderoso de Jesús. Yo fuera todo espíritu de enfermedad, suelta los cuerpos, espíritu de enfermedad. Te declaro sano, restaurado en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, destruyo todo plan del diablo, del brujo, del hechicero en contra de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro libre, porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad, libre, sano, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén.